Chicos, hoy día vamos a ver sobre el cuadro de análisis de Lázaro Carretera. Ya habíamos hablado de este tema anteriormente, pero me gustaría acotar varios puntos que ustedes están fallando para que no cometan ese error, por favor. Veamos cada punto en específico. La semana pasada habíamos analizado sobre el fragmento El pequeño niño negro. Hoy día vamos a simular de que están acá los dos párrafos. A ver, por cada párrafo, como ustedes verán, he considerado un apartado, ¿no? Ahí está el apartado A y el apartado B. No quiere decir que cada párrafo tiene un apartado, no es así. Pueden haber 2 o 3 párrafos que sean un solo apartado. ¿Por qué? Porque esos 2 o 3 párrafos pueden hablar de la misma idea y esto se puede considerar como un solo apartado. ¿De acuerdo? Si esos 2 o 3 párrafos hablan de lo mismo, entonces se considera apartado A. Si 2 párrafos hablan de ideas diferentes, se considera apartado A y apartado B. ¿De acuerdo? Pasemos al siguiente punto. Tenemos la lectura atenta del texto. Tenemos el cuadro de análisis 1. Lectura atenta del texto. Como verán, chicos, tenemos las palabras desconocidas. Estas palabras son críticas, es decir, difíciles de entender. Como ustedes verán, he colocado alumbró y alma del texto anterior, pero como ustedes verán, cada uno tiene un significado coherente y significativo. No se coloca un significado propio o de mi propia opinión, sino más bien buscado en un diccionario para que de esa manera mi significado de cada palabra sea lógica y entendible. ¿De acuerdo? Pasamos al siguiente. Tenemos la determinación del tema. Aquí encontramos el tema central de la lectura. Dice la identidad de un niño. Ojo aquí. El tema, chicos, es creativo. Yo lo tengo que crear. No es que tú copies el tema del fragmento. No, tú mismo tienes que crear. ¿Se acuerdan que el tema del fragmento decía el pequeño niño negro? Entonces, este dice la identidad de un niño negro, ¿de acuerdo? Luego pasamos al resumen, que es el extracto de todo el texto. Acá tengo que explicar con mis propias palabras lo que yo he entendido. No es que yo haya transcrito del texto anterior, sino ese resumen es con mis propias palabras. Eso deben hacer ustedes, chicos, por favor. Y no me hagan 2 o 3 líneas de resumen. Resumen significa un breve texto donde de manera tan fácil y entendible coloco lo que yo he captado de la lectura. ¿De acuerdo? Pasamos a... Tenemos determinación de la estructura como tercer punto. Aquí encontramos los famosos apartados, que son los subtemas. ¿Se acuerdan? En el texto anterior, la simulación que hicimos, apartado A y apartado B. Ahí está. Tengo el apartado A, recuerdos de un niño negro, y el apartado B, las enseñanzas de una madre. ¿Qué puedo mencionar en análisis de la forma partiendo del tema, que es el cuarto punto? Aquí encontramos la explicación de cada apartado. A ver, chicos, acá les quiero mostrar de que el apartado A, chicos, ¿ya? El apartado A me menciona recuerdos de un niño negro, ¿cierto? Ya. ¿Qué hago en la determinación o en el análisis de la forma partiendo del tema? Es la explicación del apartado anterior. ¿De acuerdo? El apartado A anterior o el subtema decía recuerdos de un niño negro.
Entonces, ¿qué hago en el cuarto punto donde dice análisis de la forma partiendo del tema? Es explicar el anterior apartado. ¿De acuerdo? ¿Ya? Solamente aquí en el punto número 3 encontramos apartados, es decir, subtemas. Y en el análisis de la forma partiendo del tema es la explicación de cada subtema o de cada apartado. ¿Me dejo entender? Por favor, chicos, ahí sí tienen que trabajar. Pasamos al siguiente punto. Las conclusiones. En las conclusiones, como bien lo dice, muestra el punto de vista del lector. ¿Ya? Acá tiene que acotar o mencionar tu opinión. ¿Qué te ha parecido el texto, la lectura y el análisis? Sobre todo el contenido de la lectura. Por favor, tiene que tener lógica. Por eso dice ahí el ejemplo. Aquí puedo ver la importancia de la identidad, como por ejemplo quiénes somos, de dónde provenimos, cuáles son nuestros orígenes. Este breve relato tiene todas estas características y me ayuda a reconocer y a valorar mi raza y nacionalidad. ¿Ven? Quiere decir de que las conclusiones tiene que ser tu propia opinión de lo que te pareció el texto. Muy bien, chicos, cualquier otra pregunta, ya saben, en plataforma virtual o también en otro medio que a ustedes se les ve más fácil.